Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca, con Armando García. A principios del siglo XX se necesitaban barcos rápidos para hacer llegar la uva de Oanes a los mercados de todo el mundo. Y por esa razón, en el puerto de Almería recalaban los mejores vapores de aquella época. Las grandes compañías navieras que controlaban el comercio mundial enviaban sus mejores barcos a Almería, conscientes de la enorme demanda de la uva de Oanes y de lo que se podía llegar a pagar en algunos puertos de destino. Durante los meses de cosecha de la uva, los muelles del puerto de Almería registraban una actividad frenética. Cientos de barriles de uva que habían llegado a Almería cargados a lomos de mulas se embarcaban cada día con destino a Inglaterra, Alemania, Francia o Estados Unidos. La prensa local de Almería dedicaba su portada a anunciar cada día los vapores disponibles. Había en aquella época líneas directas con Liverpool, Hamburgo o Nueva York, por ejemplo. Uno de los mejores transatlánticos en los primeros años del siglo XX fue el Carpathia, construido en Inglaterra para transportar mercancías e inmigrantes desde Europa a Estados Unidos. En 1906, solo un año después de su entrada en servicio, el Carpathia ya se había convertido en uno de los vapores habituales en el puerto de Almería. Rápidamente se hizo célebre por sus elevadas prestaciones. Tenía 4 mástiles equipados con grúas, así que era mucho más eficaz que otros barcos para hacer las operaciones de carga. El Carpathia, que cada año venía al puerto de Almería varias veces a cargar uva de Oanes, se hizo célebre en abril de 1912 porque fue el primer barco en responder al SOS que emitió el Titanic unas horas antes de hundirse en las costas de Terranova. El Carpathia navegaba desde Nueva York con destino al puerto croata de Fiume cuando el telegrafista del buque captó la llamada de socorro del Titanic. Inmediatamente, el capitán del Carpathia ordenó cambiar el rumbo para acudir rápidamente al rescate. El capitán también ordenó despertar a todos los fogoneros del barco para que avivaran las calderas y se pudiera alcanzar la velocidad máxima. Había muchas vidas en peligro. A pesar de que el Carpathia consiguió su propio récord de velocidad durante esa noche, fueron necesarias 4 horas para recorrer los 93 kilómetros de distancia que lo separaban del Titanic. Aproximadamente a las 4 de la mañana, 2 horas después del hundimiento, el Carpathia comenzó las operaciones de rescate, consiguiendo salvar a más de 700 personas de las 2.200 que viajaban en el Titanic. La prensa de Almería se hizo eco de la tragedia, destacando en todo momento la heroica actitud del capitán del Carpathia, Arthur Rostron, que no dudó en navegar a través de peligrosos bloques de hielo para salvar cuantas vidas fuera posible. Después de la tragedia del Titanic, el transatlántico Carpathia continuó arribando al puerto de Almería para cargar uva de Oanes, como llevaba haciendo durante años. El Ayuntamiento de Almería no quiso perder la ocasión de rendir un merecido homenaje al capitán del Carpathia. El 6 de octubre de 1912, 6 meses después del hundimiento del Titanic, el periódico local La Crónica Meridional publica lo siguiente: El Carpathia fondeó ayer mañana en nuestro puerto para cargar barriles de uva con destino a Nueva York y por la tarde subió a bordo el alcalde con una comisión de concejales con objeto de hacer entrega al capitán de la placa de plata que se acordó regalarle. Dicha placa ha sido construida en la joyería y platería de don Francisco Jiménez Bueno y dice lo siguiente: el Ayuntamiento de Almería al señor Rostron, capitán del vapor Carpathia, y a la tripulación de su mando. Testimonio de admiración a su conducta humanitaria y generosa en la catástrofe del Titanic. El alcalde, don Braulio Moreno, y el secretario, don David Esteban. El capitán del buque contestó dando las gracias por el homenaje que se le hacía y además expuso que aquel acto no merecía honor alguno, pues fue solo humanitario. Después el capitán obsequió espléndidamente a la comitiva del ayuntamiento almeriense y se pronunciaron brindis por el honor de Inglaterra y de España.
Tal fue el cariño que Almería prodigó al Carpatia, que la prensa almeriense también se hizo eco en 1918 del hundimiento de este transatlántico tras ser torpedeado por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Solo en 1918 el conflicto bélico acabó con 48 de los vapores que habitualmente cargaban uva en el puerto de Almería, dejando a los parrareros prácticamente sin barcos para poder exportar esa gran riqueza verde que procedía de las sierras almerienses. Pero eso es una historia para otro día. Hasta la semana que viene. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.